Buenas tardes. A mí me tocó hablar acerca del sistema digestivo parte uno y pues yo les voy a hablar acerca de las generalidades, la cavidad bucal y la lengua. Mi nombre es Yasmín Loremi Jiménez Becerra y como primera parte vamos a tener la sección de preguntas, pero pues me voy a pasar directo al tema para que avancemos pues más rápido. Bueno, comenzando con el tema. Las generalidades del sistema digestivo. Pues el sistema digestivo va a estar conformado por la boca y el tubo digestivo. Empezando en la boca vamos a encontrar a los dientes, la lengua, las glándulas salivales y también van a estar conformados por el tubo digestivo junto con los órganos que lo acompañan. Vamos a tener a la faringe, el esófago, el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado, el grueso y el recto y el ano. Entre sus principales funciones del sistema digestivo encontramos que se va a encargar del transporte de alimento, agua y va a secretar de igual manera para ayudar a la digestión líquidos, electrolitos y enzimas digestivas. El tubo digestivo. Después de que el alimento es ingerido, se va a mezclar con ciertas sustancias que genera igual el sistema digestivo, que son como las enzimas, las glándulas salivales, y estas van a formar a su vez el bolo alimenticio. El bolo alimenticio se va a ir deslizando a través de la faringe y se va a dirigir hacia el esófago. Cuando el bolo alimenticio entra hacia el tubo digestivo, dice que la digestión se vuelve un poco más lenta. Sin embargo, a través de todo este paso, se le va a sumar alrededor de 7 litros de agua, ya que igual van a ingresar pues las enzimas digestivas, y pues todo esto. Y va a ser absorbido a través del intestino delgado los nutrimentos importantes para el cuerpo. El resto de lo que va a sobrar de el alimento que no es absorbido va a ser excretado a través del intestino grueso en forma de heces. Como siguiente punto vamos a tener a la mucosa digestiva. La mucosa digestiva se encarga de recubrir el tubo digestivo y va a tener 4 principales funciones. La primera función va a ser la de secreción. Esta se va a encargar de revestir el tubo digestivo y va a secretar enzimas digestivas tales como el ácido clorhídrico y anticuerpos. Los anticuerpos van a ser generados en algunas partes de este tubo, van a ser en sitios más específicos. La siguiente función va a ser la absorción. El epitelio de esta mucosa se va a encargar de absorber metabolitos y sustancias esenciales para las funciones de nuestro organismo. La siguiente función va a ser la de barrera y pues como su nombre lo dice, va a interactuar como una barrera que va a impedir la entrada de sustancias nocivas, antígenos, de microorganismos y de patógenos. Como última función tenemos pues a la protección inmunitaria. Esta es un tipo de tejido linfático que se encuentra dentro de la mucosa y va a actuar de esta manera como una primera línea de defensa inmunitaria hacia el sistema digestivo. Es decir, pues nos va a proteger de bacterias, de virus, evitando así alguna infección. El segundo punto que tenemos de la exposición pues es la cavidad bucal. La cavidad bucal va a estar formada por 2 partes, el vestíbulo y la cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo es la parte anterior hacia nuestros dientes, que pues está señalada en esta imagen por un círculo. La cavidad propiamente dicha va a ser la parte posterior a los dientes.
y va a estar delimitada por la parte de arriba. Vamos a encontrar al paladar duro y al paladar blando. En la parte inferior vamos a encontrar la lengua y el piso de la boca, y hacia atrás vamos a encontrar a la bucofaringe. Parte de lo que conforma pues la cavidad vocal, vamos a encontrar a las glándulas salivales. Primero vamos a tener a las glándulas salivales mayores. La primera es la glándula parótida. Esta es la más grande y la vamos a encontrar en la parte de la región infratemporal. Va a contener un conducto excretor, que es el conducto parotídeo, o también conocido como el conducto de Stensen. Este va a desembocar en la papila parótida y va a tener una pequeña eminencia bucal ubicada frente al segundo molar posterior. En esta imagen pues no podemos apreciar mucho los molares, pero pues más o menos. Como tercera glándula salival vamos a tener a la submandibular, y esta se localiza en el triángulo submandibular, es decir, esta parte. Y como conducto excretor va a tener el conducto de Wharton, y este va a desembocar en una prominencia carnosa. Y va a estar a cada lado del frenillo lingual, en la parte pues posterior de la lengua. La tercera glándula salival es la glándula sublingual. Esta pues se ubica debajo de la lengua y va a tener varios conductos excretores mucho más pequeños que van a desembocar en la cavidad bucal. El segundo tipo de glándulas salivales pues son las menores, y estas pues van a encontrar en la submucosa de la cavidad bucal, y es más fácil identificarles pues el nombre, ya que de acuerdo a su ubicación pues es el nombre que van a recibir, ya sea las labiales, las genianas o molares, las palatinas y las linguales. Como tercer punto tenemos a las amígdalas. Las amígdalas van a ser pequeños cúmulos de nódulos linfáticos que se van a congregar alrededor del istmo de las fauces. Y pues tenemos a 4 tipos de amígdalas. Las amígdalas palatinas, estos se van a encontrar a cada lado de la entrada de la bucofaringe, entre los arcos patologloso y patolofaringeo. El segundo tipo son las amígdalas tubáricas. Estas están en las paredes laterales de la nasofaringe y posteriormente desembocan hacia las trompas auditivas o las trompas de Eustaquio. El tercer tipo son las amígdalas faringeas. Estas se encuentran en el techo de la nasofaringe y pues es todo acerca de ellas. En cuarto lugar tenemos a las linguales, y estas están en la superficie dorsal de la lengua. En la imagen pues más o menos podemos apreciar la ubicación en la parte posterior de estas. Ahora les voy a hablar acerca del revestimiento de la cavidad bucal. Pues la cavidad bucal va a estar revestida por 3 tipos de mucosa: la mucosa masticatoria, la mucosa de revestimiento y la especializada. La mucosa masticatoria se va a encontrar en el paladar, encías, y esta se va a caracterizar por poseer un epitelio queratinizado y uno parenqueratinizado. La diferencia de estos dos epitelios va a ser que en el parenqueratinizado, al ser teñido con auxina, pues no se va a apreciar sus centros teñidos fuertemente. Y otra diferencia es que el citoplasma pues también se va a teñir, no se va a teñir intensamente. Y sus células superficiales pues no van a perder su núcleo, a diferencia del queratinizado. A su vez, la mucosa masticatoria va a estar formado por una lámina propia y una capa reticular. En la lámina propia vamos a encontrar que cada papila va a estar formada de un tejido conjuntivo laxo y va a contener vasos y nervios. Estos nervios a su vez van a enviar terminaciones axónicas desnudas hacia el interior del epitelio y van a actuar como una especie de
de receptores sensoriales. La capa reticular pues se va a fundir con el periósteo y esto va a ocasionar que no haya una especie de submucosa. En segundo lugar tenemos a la de revestimiento y esta únicamente va a estar formada por epitelio parenqueratinizado. El epitelio sin estrato se va a componer por tres tipos. En primer lugar vamos a tener al estrato basal, que se va a caracterizar por una sola capa de células y este se va a encontrar en la lámina basal. En segundo lugar tenemos al estrato espinoso, que tiene varias células de espesor. Y por último tenemos al estrato superficial, que es la capa de células que se va a encontrar de manera más superficial en este tipo de mucosa. Un punto importante es que el epitelio de la mucosa es muy similar a la epidermis de la piel, ya que también va a contener queratinocitos, las células de Langer, los melanocitos y las células de Merkel. A diferencia de esta, la lámina propia va a contener vasos sanguíneos, nervios y estos también van a enviar terminaciones axonómicas desnudas al estrato basal. Y es muy importante destacar que la mucosa de revestimiento sí va a tener una submucosa, ya que esta sí es importante porque vamos a encontrar en ella glándulas sebáceas. Algo también que es importante recalcar de la submucosa es que va a contener vasos sanguíneos y nervios pues de mayor calibre que en la mucosa. Y por último vamos a tener a la mucosa especializada. Esta es un poco pues más corta y va a estar relacionada con el sentido de gusto y va a contener botones gustativos y papilas. En la imagen podemos apreciar la mucosa de revestimiento, pues que se encuentra en la parte posterior del labio, en la parte inferior y debajo de la lengua en la parte del frenillo. Como tercer punto de la exposición, pues tenemos a la lengua, que es un órgano muscular que se encuentra dentro de la cavidad bucal y esta va a estar contenida por papilas gustativas, que a continuación les voy a presentar. Son 4 tipos de papilas. En primer lugar vamos a tener a las papilas linguales, que son las más pequeñas, pero van a ser las más abundantes y tienen proyecciones de tejido conjuntivo. Esta pues no va a tener botones gustativos y como se muestra en la imagen, van a ser proyecciones de tejido cónico y van a estar alargadas hacia el epitelio plano. En segundo lugar vamos a tener a las fungiformes y como su nombre lo dice, son proyecciones que van a tener forma de hongo. Así. Y en la lengua, que es la imagen anterior, pues las vamos a identificar fácilmente como pequeños puntos. Aquí se ven, son pequeños puntos blanquecinos. Estos son más abundantes hacia la punta de la lengua y algo que las caracteriza es que vamos a encontrar en ella botones gustativos. En tercer lugar tenemos a las crassiformes. Estas se caracterizan porque tienen una forma de cúpula. De alguna manera en la que yo pues lo pude relacionar fue con la iglesia, que pues de crassiformes viene el cáliz y el cáliz pues se encuentra en la iglesia y en la iglesia encontramos que hay cúpulas. En la lengua humana vamos a encontrar de 8 a 12 pares de estas papilas. A su vez, cada papila va a estar rodeada por un surco profundo que se reviste por epitelio plano estratificado y contiene numerosos botones gustativos. Las glándulas salivales, linguales, van a vaciar la serosa de la lengua de estos surcos, lo que ayuda cuando se vacía pues
las secreciones es que las papilas calciformes van a ayudar a que los botones gustativos capten con mayor fuerza los sabores. Por último vamos a tener a las foliadas. Estas son, como se ven en la imagen, crestas bajas paralelas que van a estar separadas por una especie de hendidura y se encuentran profundas de la submucosa. Los botones gustativos, pues los vamos a encontrar en las tres papilas que son las fungiformes, las calciformes y las foliadas. Este es en sí un botón gustativo que tiene una forma ovalada y va a estar formada en la parte posterior por un poro gustativo. A su vez, este va a estar formado por corpúsculos gustativos que van a contener tres tipos de células. En primer lugar vamos a tener a las epiteliales, a las neuroepiteliales que van de la lámina basal hacia el poro gustativo. Es decir, son estas que están en color morado en la imagen. Van a ser las células más numerosas y vamos a encontrar en ella pequeñas microvellosidades. Algo importante de esta célula es que va a generar sinapsis. Se va a unir hacia las prolongaciones aferentes de las neuronas sensitivas que se ubican en los núcleos de los nervios facial, glosofaringe y vago. El recambio de estas células va a ser cada 10 días. Las segundas que tenemos son las de soporte. Las de soporte son muy similares a las neuroepiteliales. Van a ser menos abundantes, también van a tener microvellosidades, pero la diferencia es que no van a hacer sinapsis. Y estas también van a ir desde la lámina basal hacia el poro gustativo. Sin embargo, son las que están como en color rosa bajito, las que se encuentran entre las moradas. Por último vamos a tener a las células basales. Estas van a estar ubicadas en la lámina basal, en esta parte. Son células más pequeñas y pues se ubican en la porción, pues como ya les comenté, posterior del botón gustativo. Y algo importante de estas es que van a actuar como una especie de células madres que van a generar a las dos anteriores, es decir, a las neuroepiteliales y a las de soporte. Ahora vamos a hablar acerca de los estímulos, es decir, sobre el gusto. El gusto pues se va a clasificar como una especie de sensibilidad a estímulos que estos se van a generar a su vez por sustancias que contienen sabor. Ya sea cuando ingerimos alimentos o bebidas, van a interactuar con los receptores gustativos de la superficie apical de las células neuroepiteliales. Para ser estimuladas vamos a tener 5 sabores básicos que son el dulce, el salado, el ácido, el amargo, el agrio y el umami. En primer lugar tenemos al amargo. Pues vamos a tener al amargo, al dulce y al umami. Estos van a ser estimulados a través de las proteínas G. Esta imagen me pareció bastante, pues, explicativa. Para el sabor amargo, que está de este lado, que en la imagen no se aprecia muy bien, sin embargo la podemos encontrar igual en el libro. Detecta alrededor de 30 diferentes tipos de receptores quimiosensoriales del T2R, que lo podemos encontrar aquí. Cada receptor pues va a decodificar una proteína y va a aceptar a su vez a su proteína G. Al ser aceptada la proteína G que se encuentra aquí, este va a hacer que se estimule la fosfolipasa C y va a conducir a un aumento de la producción del inositol 1,4,5,3-fosfato, es decir, el IP3 que encontramos aquí. A su vez, este IP3 va a activar los canales de sodio específicos del gusto.
esta parte. Lo que hace esto va a despolarizar a la membrana plasmática y va a hacer que los canales de K2 activados por voltaje se abran hacia las células neuroepiteliales. Al activarse esto, el K2 va a conducir a la liberación de estas células, es decir, se va a activar de alguna manera el sabor por medio de las vesículas sinápticas. Este proceso es muy similar para el sabor dulce. A diferencia del sabor pues amargo, es que el sabor dulce va a tener a las proteínas T1R2 y T1R3, pero va a seguir en sí la misma cadenita. En tercer lugar tenemos al umami, que es más parecido al sabor dulce porque tiene a la proteína T1R3 y la que la va a diferenciar y se va a caracterizar, ya que solo lo podemos encontrar en el umami, es el T1R3. Sin embargo, va a seguir el mismo caminito que siguieron el sabor amargo y el sabor dulce. El sabor umami se ve estimulado por el glutamato monosódico, que ayuda a como que a realzar el sabor en las comidas, y también por la salsa de soya. Para los receptores de sabores ácido y salado van a interactuar los iones de sodio e hidrógeno. En el sabor ácido va a ser generado por el hidrógeno. Y de igual manera la imagen es bastante ilustrativa. El hidrógeno va a bloquear a los canales de calcio, como se muestra aquí, que son una especie de X. Y estos canales de calcio pues se encargan de generar el potencial de la membrana celular. Y esto va a causar una despolarización. Al entrar los protones de hidrógeno, la célula va a través de sus canales de sodio, que son sensibles a la amiloridona, y a través de los canales específicos de PK1L3 y PK2L1, pues van a encontrar a las células neuroepiteliales que se dedican a la transducción del sabor ácido. Cuando entra el hidrógeno, activa a su vez a los canales de K2 que son sensibles al voltaje. Esta entrada lo que va a hacer es que va a desencadenar la migración de las células de las vesículas sinápticas, y funciona la liberación del transmisor, que a su vez cuando se libera este transmisor pues se capta el sabor ácido. En el sabor salado sucede algo pues parecido al ácido. Sin embargo, aquí van a actuar pues los iones de sodio. El sabor salado se ve activado cuando consumimos sal de mesa. Estos canales pues van a ser sensibles al sodio de voltaje, y como ya sabemos, al activarse pues el sodio, pues también se va a activar los canales de calcio, y como sucedió en el anterior, al activarse los canales de calcio 2, pues va a generar una liberación de las vesículas sinápticas, que transmiten a su vez pues la estimulación de las fibras nerviosas, que van a estimular para que podamos sentir el sabor salado. También se hizo un descubrimiento que en ciertas partes de la lengua vamos a sentir sabores característicos. Se pueden sentir en su mayoría, sin embargo el umami, por ejemplo, lo vamos a sentir en la parte pues anterior y toda esta de la boca. El agrio pues lo vamos a sentir en la parte de los laterales posteriores de la lengua. El dulce lo vamos a sentir en la punta anterior de la lengua, y el amargo en la parte posterior, es decir, casi por
donde se encuentra la campanilla. El salado lo vamos a encontrar en los laterales y en la punta de la lengua. Y pues como ya mencionaba, en algunas regiones de la lengua pues se van a sentir más fuertes los sabores. También vamos a tener las amígdalas linguales. Estas van a ser pequeños cúmulos linfáticos que se van a encontrar ubicados en la base de la lengua. Las amígdalas linguales son importantes ya que van a contener tejido linfático que es difuso para algunos nódulos linfáticos que van a contener centros germinativos. Y ya para acabar con la exposición, tenemos a la inervación compleja de la lengua. Esta se va a dividir pues, en 4 puntos. La sensibilidad general, que en los 2 tercios anteriores van a estar inervados por el ramo mandibular del nervio vago, y en el tercio posterior pues se van a encontrar inervados por el nervio trigémino y el glosofaringio y vago. En la sensibilidad gustativa pues también se divide en 2 partes. En el tercio posterior va a ser transmitida por la cuerda del tímpano, que es una rama del nervio trigémino, y los nervios craneales 9 y 10, es decir, el glosofaringio y el vago. La inervación motora pues solamente se da por medio del nervio hipogloso. La inervación vascular y glandular va a estar llevada a cargo por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Estos nervios van a inervar los vasos sanguíneos y a las pequeñas glándulas salivales. Y pues ya es todo de mi parte. En esta parte pues encontramos las referencias. Gracias.